Rafael Ollarte y también al doctor Medardo Olea, ¿no? Don Rafael Ollarte, jurisconsulto, experto en materia constitucional, lo propio el doctor Medardo Olea, también ex titular de lo que conocíamos nosotros hace algunos años como el Tribunal Supremo Electoral. Hoy, Consejo Nacional Electoral. Es un gusto enorme darles la bienvenida desde acá de Guayaquil. Les saluda Alberto Quintana. Estoy acompañado de Verónica Landeta y del abogado Ramiro Cepeda, que inicia este diálogo muy interesante y tantos temas, tanta materia para tratar con nuestros invitados. Ramiro. Sí, claro que sí. Buenos días, doctores Medardo Olea y Rafael Ollarte. Comienzo con usted, doctor Ollarte, siempre tan polémico usted con sus declaraciones, invocando su acostumbrada capacidad de síntesis. Un resumen, evaluemos los jueces que se fueron, los que vienen. Yo haciendo una lectura, porque en mi estructura de abogados se van unos de tendencia medio de izquierda y llegan otros que no son tanto de izquierda, como que la Corte va a tener un giro ideológico. Miren que estoy siendo puntual, giro ideológico, porque el que piense que los jueces no tienen líneas de pensamiento que los llevan a afincar sus resoluciones en derecho, está pensando equivocadamente. Buenos días, doctor Ollarte. Buenos días, don Ramiro. Un placer estar con usted, con don Alberto, con doña Verónica, con don Medardo, con todos los amigos de I-99 allá en la querida ciudad de Guayaquil. Bueno, desde estas alturas y con frío, le debo hacer presente que no podemos adivinar pues, cómo van a actuar los tres nuevos jueces. Ciertamente, de los jueces que han salido, había Ramiro Ávila era notorio y notablemente el juez activista, ¿no? El que llevaba bajo o en su mochila estas causas, incluso algunas de las cuales había sido abogado, ¿no? Entonces, tenías ahí un litigante en plena Corte Constitucional. Agustín Grijalva, en cambio, con mayor bajo perfil. No era un hombre que apareciera mucho, aunque de la lectura de sus fallos uno ciertamente lo podía poner en el grupo progre. Por sus fallos, ¿no? Los conoceréis. Sí. De hecho, ahora me estaba leyendo unos fallos. Justo ahora uno de Agustín Grijalva respecto de que matar con lanzas en comunidades indígenas ha sido lícito. Bueno, está bien, ¿ya? Eso es lo que hay. ¿Ya? Y tú no puedes, por tu relación intercultural y por la plurinacionalidad y un montón de cosas más, y de la interculturalidad, no se podía perseguir ese delito. Agarrar a lanzazos a alguien está dentro de su cultura y está bien, ¿no? Siga. Entonces, claro, o sea, un fallo de esos no hace más cara de Ramiro Ávila que de Agustín Grijalva, pero es de Grijalva. Y Salgado, a la larga, se fue para ese lado, ¿no? O sea, una cosa es el Hernán Salgado, que hace 3 años me dijo que él jamás, y que sobre su cadáver pasaba el tema del aborto, y otro es el que suscribe el fallo. O sea, bueno, son cosas que van pasando. Entonces, tratar de adivinar lo que van a hacer los 3 amigos que van a integrar ahora la Corte es complicado. Es decir, a ver, ¿por dónde irán Richard Ortiz? ¿Por dónde irá Joel Escudero? ¿Por dónde irá Alexandra Cárdenas? Es complicado, más allá de los comentarios que se dice de que estas 3 personas, al ser de la ULA, estarían vinculadas con Alexandra Vela. Mira, el momento que tú obtienes tu nombramiento, veremos, pues, y a las Cortes se las juzga por sus decisiones, pues, no por una prueba, no por quién te ha propuesto. Esas son cuestiones que que tú dices, te dan ciertas ideas, pero esas ideas generalmente y muchas veces, salvo honrosas excepciones, no se cumplen. Entonces ya veremos para dónde van los derroteros de la Corte. Cierto es que algo de eso podremos ver con la elección del presidente de la Corte. O presidenta, porque hay 5 mujeres. Bueno, yo no utilizo el presidenta por si acaso. O digamos una fémina, ya está, acepto la corrección. Una Entonces, mujer de presidente. Sí, y también me va a rogar que no utilice el lenguaje porque no acabamos nunca. O sea, va a ser más largo esto que en la Constitución, pues.
los ministros, las ministras, ecuatorianos y ecuatorianas. Así es, todos y todas. Más cosas. Entonces a mí me va a permitir que no utilice ese lenguaje y que hable como una persona normal nomás. Y bueno, entonces ya veremos, porque es legítimo, o sea, todas las personas que están en la Corte, por A, B o C circunstancias, como sea, luego han de estar ahí porque algún mérito tienen, pues, entonces, y todos tienen las mismas condiciones para decir yo quiero presidir la Corte. Ahora, que lo vaya a hacer bien es una cosa distinta. Claro que sí. Claro que sí. Es una aspiración legítima. Doctor, y ya veremos para dónde van los balazos, ¿no? Entonces, porque uno dirá, bueno, por ejemplo, si va nuestra amiga Daniela Salazar de presidente, ya sabemos que el tema progre caviar ahí se ha quedado, ¿no? Es decir, no hemos salido de esto. También me parece a veces que es difícil, porque alguien dice, no, que de los entrantes logres un presidente, nada se descarta, porque también hay que ver la capacidad negociadora de las personas. Mire, yo fui asesor del Tribunal Constitucional y veía cómo era la elección de presidente, y eran cosas que a veces te quedabas como marcando ocupado. Por ejemplo, Hernán Salgado, cuando ocupa una vocalía del Tribunal Constitucional en el año 99, se entendía que él iba a presidir. Bueno, ni la presidencia ni la vicepresidencia. Y cuando parecía que no iba a pasar nada al segundo periodo, fue vicepresidente. O sea, hay muchas cosas para presidir una corte o un tribunal. No solamente temas de afinidad, sino temas de... coyuntura. Y lo digo, ojo, no lo digo en un mal sentido, porque además aquí, en nuestro país, donde todo se malinterpreta, especialmente en las alturas, algo, a ver, ¿qué te doy? Pues, o sea, las vicepresidencias no son así nomás. A ver, el nombramiento de secretario general, de secretario técnico, de secretario de gestión, el centro de estudios. Es decir, algo, supongo yo, gente que naturalmente dirá, yo voto por vos por convicción. Bueno, ya veremos, pero eso sí ya te da una idea. El mero hecho de ya nombrar un presidente te da la idea de si es tan cierto esto de que con la renovación el gobierno se ha llevado en peso a la Corte, o no es así. ¿O no es así? Ya lo veremos. Y también tenemos que ver las actuaciones. ¿Sí? Vamos a seguir con esa jurisprudencia. A veces, claro, lo que pasa es que en nuestro país, y también pasa en otros lugares, muchas veces se juzga a la Corte por esos fallos tan polémicos, que digas lo que digas te van a criticar. O sea, y si alguien va a la Corte y no sabe que te van a criticar, digas lo que digas, con ciertos casos que son polémicos, bueno, no sé qué andas haciendo por ahí. Tú a las Cortes las juzgas por cómo juzga el caso desconocido, ¿sí? El caso del común de los mortales, ¿sí? La contradicción, en un caso dices una cosa, en otro otra, lo que dijiste en este caso ha valido para este y no para el otro fulano. Esas son cuestiones con las cuales tú mides a la Corte. Veamos, ojalá que la cosa mejore, ¿no? Sí, suena fuerte el nombre del doctor Enrique Herrería para presidente de la Corte Constitucional. Es de los que se quedan. ¿Me está preguntando a mí? Claro, le digo, suena fuerte el nombre del doctor Enrique Herrería. Son de los que se quedan para presidir la Corte Constitucional. Mire, más allá de los aprecios personales, me parece que Enrique Herrería no solo que es una persona ya grande, en el correcto sentido de la palabra, un hombre grande, ya tiene sus años, tiene su experiencia, fue miembro del Tribunal Constitucional. Uno ve los fallos y uno ve que una de las personas con Carmen Corral que generalmente se apartan de este lineamiento progre caviar es de él. Entonces, no sé tampoco qué posibilidades tiene. O sea, si usted me pregunta, no, me agrada, como me agradan otros. El tema de presidir la Corte es un tema en harto interno, no tiene voto dirimente. Sí, tal vez el tema del orden del día y cosas por el estilo. Pero ya veremos por dónde van los tiros. ¿Quién puede ir con Herrería y darle los... O sea, que igual requerimos 5 votos. ¿De dónde sacamos los 5 votos? Es una buena pregunta, ¿no? Complicado. Doctor Oleas, ¿se siente satisfecho con el proceso que culminó con la elección de los 3 nuevos magistrados después de algunos cuestionamientos, más que cuestionamientos, observaciones que se dieron en el camino? Muy buenos días, un saludo cordial a todos ustedes, buen día. A Rafael, a los radioescuchas. Yo me siento muy satisfecho porque cumplimos con el cronograma de trabajo y naturalmente las críticas vinieron de los propios interesados, porque no es adecuado que si a un candidato le impugnan, él antes de contestar la impugnación simplemente presente la renuncia y se va.
pretendiendo descalificar el proceso, o que los otros dos, cuando conocen las notas del examen escrito, también renuncien. Pero eso son cosas normales. Lo que a mí me satisface es que pudimos, de los candidatos que nos enviaron, escoger a los 3 más calificados, a los que tenían mayor conocimiento, experiencia, y que les fue mejor en los resultados. Y creo que los candidatos no han sido criticados. Ahora veo que se está analizando cuál es la vertiente de ellos. Unos dicen por la universidad que vienen, otros por el origen de su nominación. 2 vienen de la nominación de la función ejecutiva, otro de la Asamblea Legislativa. Pero yo creo que lo que nosotros decimos está bien. Se ha conformado ya la Corte Constitucional, que tendrá que a futuro, con sus resoluciones, dar a conocer que están a la altura de las circunstancias que el país lo exige. Y eso es importante porque yo creo que el Ecuador ve con mucha confianza lo que haga la Corte Constitucional. Claro, ahora comenzamos a especular cuál es la vertiente ideológica de sus miembros o cómo se buscaría una nueva presidencia, pero en el fondo estamos satisfechos con la integración de estos ciudadanos que tienen gran prestigio en el ámbito constitucional y que estoy seguro que sus resoluciones van a apaciguar a este país conflictivo, donde todo quieren que se resuelva en la Corte Constitucional, problemas políticos a la Corte Constitucional, problemas de la justicia a la Corte Constitucional. Creo que está la Corte constituida por gente además de honorable, muy prudente, personas que no se identifican claramente con ningún movimiento o partido político, que eso es importantísimo, porque aquí nos hemos acostumbrado años atrás a la manipulación de los movimientos y partidos políticos que buscaban simplemente que se den a conocer vía resolución sus tesis políticas. Entonces yo creo que tenemos un organismo independiente que a futuro sí va a honrar con sus resoluciones los requerimientos y las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Hay que llevarlo usted al Consejo de Participación Ciudadana para que agilite algunos nombramientos por allá. Nomás digo, es una sugerencia, ¿ya? Esa manera de ponerle un toque de humor a esto, porque en verdad lo expedito que ha sido, con sus cuestionamientos de otro índole, no personal hacia quienes lo escogían, resulta que dice que sí se puede hacer en el Ecuador algo y se lo puede hacer relativamente bien. ¿Qué es lo que hay? Son las ternas que me enviaron. Yo creo en lo personal que hay profesionales de mejor talante y talento, pero que no se exponen a este tipo de selecciones. En algún momento esto habría que mejorarlo para llegar a una mejor corte. No digo que esta no lo sea, pero se puede siempre procurar lo mejor. Alberto. Sí, por supuesto. Aprovechemos, a ver, vamos con el doctor Oleas mismo. Justamente entrar en esta suerte de inestabilidad, yéndonos al otro tópico, ¿no? Esta suerte de inestabilidad que vive la judicatura, ¿no? Hay muchos temas pendientes. Ayer hubo un pronunciamiento conjunto, ¿no?, de las autoridades de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura. Incluso han hecho una exhortativa por el tema recursos. Básicamente, ¿cómo usted ve esta situación, ¿no? Aquello que llamamos nosotros de inestabilidad? A ver, yo veo positivo que haya habido un acercamiento entre el presidente y la mayoría de jueces de la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, porque esa es la forma como debería avanzar el país, no con los diálogos, enfrentamientos o falsas denuncias. Mire usted que la justicia tampoco puede moverse con la visión que tiene el presidente, desaparezca el Consejo de la Judicatura. Eso no ayuda en nada a lo que es buscar una justicia independiente, sólida, profesional. Mire usted, por ejemplo, que el tema más grande que tiene la justicia ahora es la falta de recursos. Pero ¿por qué nadie dice que el origen de todo esto está en la gratuidad de la justicia que se puso en la Constitución? La gratuidad en el mundo está diseñada para aquella persona que carece de recursos para contratar un abogado. Y aquí en el Ecuador se ha dado el privilegios hacia los más desposeídos, especialmente mujer, niñez, adolescencia, a los trabajadores o a los en materia penal que no tienen quienes defiendan. Pero ponerse en términos generales me parece un absurdo. Dígame usted, ¿por qué tengo yo que financiar gratuitamente los juicios del sector financiero, que son los que más cobran? Cobran intereses de mora, comisiones.
¿No le parece adecuado que ellos paguen como pagan, como cobran sus servicios la Exacto. Administración de Justicia? Recordemos también que eso, que la Administración de Justicia es gratuita, no funciona cuando en todo lo que son los centros de mediación y arbitraje cobran unas tasas altísimas. Entonces tenemos estas distorsiones, pero la gratuidad cae sobre el presupuesto general del Estado y afecta a una institución fundamental para el equilibrio que requiere el país, como es la función de justicia. Entonces comencemos a debatir este tema, quitemos esa gratuidad y seleccionemos hacia quiénes debe ir la gratuidad, pero no podemos darlos a todos. Entonces son temas ya que tenemos que ir discutiendo. Otro, por ejemplo, es el aspecto penal. Todo el mundo comienza a criticar, a dar normas, pero se olvidan de que en el país se presentan más de 2 millones de delitos cada año. Y tienen que solucionar este problema 1.600 fiscales. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que solamente la investigación preprocesal y procesal penal lo tienen que hacer los fiscales. Pero eso es imposible que lo hagan. Más aún cuando la mayoría de delitos son delitos menores, ¿no? Prácticamente contravenciones. Entonces, mire usted que son temas que debemos comenzar a analizar de forma muy puntual y no lanzarnos por el otro lado, lanzando una bola de nieve que en definitiva no es la solución para los problemas de la Administración de Justicia. Claro, y en la misma línea, doctor Rafael Ollarte, ¿no? ¿Qué le parece esta reunión, el pronunciamiento que mantuvieron ayer por los titulares del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional, y solamente con un agregado, ¿no? Prácticamente estamos a mitad del periodo, ¿no? Y el Consejo de la Judicatura se ha visto pues abocado a una especie de transición inesperada, ¿no? Bueno, los temas de justicia siempre son delicados para quienes están inmersos en ese mundo. O sea, tal vez las personas que no tienen generalmente casos, pues no es un tema en que todo el mundo tiene causas en el sistema judicial. Los que padecen el sistema judicial son las personas que tienen sus casos ahí. Ellos son los que sufren, ¿ya? Uno aspira a que la justicia siempre sea buena. Los sistemas de designación no hacen que los jueces sean buenos o malos per se. Y claro, lo que hemos visto con el tema del Consejo de la Judicatura es producto de un nombramiento mal hecho, no hay que desconocer y uno tiene que saber aceptar las cosas. Pues uno aspira que cuando uno hace un nombramiento la cosa salga bien, por supuesto, porque también está el nombre de uno en juego. Si alguien cree que a mí no me han mandado a la piola continuamente por las decisiones de la Corte del 2019, como que uno dicta las sentencias, bueno, así es lo que pasa, eso hay que saber aceptarlo, no te toca de otra. El tema del Consejo de la Judicatura, recordemos de dónde surge el entuerto. Surge de un nombramiento realizado por descarte. Recordemos que en la terna que presenta la Corte Nacional de Justicia estaba el doctor Arrieta, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, la señora Merchán, integrante de la Corte Nacional, y al último, doña Carmen Maldonado, que no había podido participar en el concurso para Corte Constitucional 2019, porque estaba impedida al haber formado parte de la Corte Cervecera. Sí, los miembros de la Corte Cervecera estaban impedidos de formar parte de los concursos para integrar a la Corte Constitucional. Y bueno, la presidenta de la Corte Nacional, la doctora Paulina Aguirre, le pone en el tercer lugar. Como son descalificados los dos primeros, había el criterio del doctor Trujillo y del doctor Pablo Dávila de mandar a pedir otros dos nombres para integrar terna, pero la mayoría dijo estamos muy encima del tiempo y se le designó por descarte y mayoría de votos, así, no había más, vos. Y ahí se produce el segundo problema, pero uno dice, bueno, ¿y quién le va a suplir? Pues no tienes nadie más en la terna. Y le cogen al tercero de la terna de fiscalía, y alguien que también había sido descartado porque ya había sido nombrado la señora Barreno, titular, y la señora Yupangui de alterna, y al señor Román, que quedó ahí, lo toman prestado de la terna de fiscalía, y decía, bueno, aquí va a haber otro problema además, o sea, si es que hay falta de la titular del Consejo de la Judicatura, porque la Constitución establece que el presidente nato del Consejo de la Judicatura es el nombrado del delegado de la Corte Nacional de Justicia. Y decía, bueno, él no viene de la Corte Nacional, viene de la Fiscalía, cosas que pueden ocurrir. Y encima de eso, los problemas que nos generó la Corte del 2019, con un par de fallos de conveniencia. Uno de ellos, el famoso blindaje. Mire, la gente en nuestro país suele creer que cuando uno hace un nombramiento necesariamente tiene que estar bien y que cualquier crítica
es deleznable. Yo nunca pensé eso, yo siempre dije cuando estábamos en la comisión de 2009, el nombramiento es revisable, por supuesto. Es decir, yo entiendo que no he cometido ningún error en el nombramiento, pero si uno lo ha cometido, bueno, pues, o sea, también hay, no los errores de buena fe de la señora del Olimpo, sino errores, porque uno es humano. Ahí hubo la cuestión de decir, no, cerremos las puertas a cualquier revisión, y la Corte Constitucional dicta este famoso fallo del blindaje, el primero. Y uno decía, fallo a mí no me gustó, debo decir, porque esto de que uno dicta sentencia para beneficiar a sí mismo no es una cosa que deje ver el tema de la imparcialidad. Tú no puedes ser juez y parte, tú no puedes beneficiarte de tus fallos. Anda a ver, pues, lo que hacía la Corte Cervecera cuando dictaba estos fallos, y hay que recordarlos, en el sentido de que, pese a que la Constitución dice que los miembros de la Corte Constitucional son responsables por sus actuaciones, la Corte Cervecera dictó un lindo fallo diciendo que no, que muy dirá la Constitución eso, pero no, ellos no son responsables. Y luego dictó un segundo fallo indicando que no pueden ser objeto de investigaciones por prevaricato, tampoco. O sea, los jueces constitucionales no respondemos y encima no somos responsables por prevaricato, punto. Dos fallos que quedaron bien parados estos 3 años, porque uno se imaginaba que gente correcta iba a dejar sin efecto esos precedentes contrarios a la Constitución. No importa, hay que dar. Y claro, decía, bueno, están blindados los nombramientos. Y cuando se produce el tema de la señora Maldonado, uno dice, bueno, viene también la expectativa del señor Román de ocupar el cargo. Y uno decía, sí, pero no puede presidir. Estamos produciendo 2 problemas. 1, solo puede presidir alguien que viene de la Corte Nacional. Y 2, son 5 los delegados, de las 5 funciones distintas, del presidente de la República, de la Asamblea, de la Fiscalía, de la Defensoría Pública y de la Corte Nacional de Justicia. 5. No puedes tener 2 de la Fiscalía y 0 de la Corte Nacional de Justicia. Pero bueno, son cosas que van ocurriendo porque la gente a veces no mire lo que está haciendo en una sentencia. Esto fue originado por la Corte de 2019. Creo que el Consejo de la Judicatura corta por lo sano al entender que, no estando habilitado el delegado de la Corte Nacional de Justicia, porque no hay para presidir, nombran temporalmente al señor Murillo como presidente encargado. Eso lo han aclarado, encargado conforme el 262 del Código de la Función Judicial. Me pareció bien. Y ahora habrá que ver qué hace la Corte Nacional de Justicia. Ya veremos a quiénes envía. Mire, usted puede tener un lindo edificio constitucional que, si lo llena mal, bueno, ya sabemos a dónde vamos. Entonces, no, nada más que esperar que las cosas se hagan bien. La reunión que hubo ayer, una reunión así, bueno, nos aplaudimos, nos felicitamos, estamos ahí, hablamos, pero nada más. O sea, no le veo mayor importancia a esa reunión del día de ayer. No, veamos. Bueno, además de que precisamente se suscribió esta solicitud, ¿no? Esta solicitud conjunta, pero básicamente lo que se habla es de recursos, no se habla de recursos, y lo que está clarísimo, Ramiro, ¿no? Entre los planteamientos, o sea, se habla de la necesidad de jueces, de fiscales, se habla de la necesidad de nuevos tribunales, y por supuesto también se habla del tema de la crisis carcelaria como los puntos en los cuales hay que trabajar muchísimo. Sí, al doctor Oleas, a mí me saltan algunas preguntas, pero cuando el presidente ha dicho que va a trabajar en una consulta y habló sobre la reforma a la justicia, cuando existió la cooptación en la Corte Suprema de Justicia, según mi parecer, las cosas empezaron a andar un poco mejor. La mayoría, y si mi memoria no está mal, cesó a 5 o 4 jueces de la Corte Suprema por distintas causas y fueron siendo reemplazados de una manera idónea. ¿Usted no cree que hay que volver a ensayar esto en la Corte primero devolverle a la Corte Suprema su categoría de Corte Suprema, y a la Corte Constitucional también darle la opción de que llegar a la cooptación un poco para que este mismo órgano vaya escogiendo a los mejores preparados para la administración de tan altas responsabilidades, doctor Oleas? Sí, estoy de acuerdo con ese sistema que funcionó, pero ese sistema solo nos permite integrar una buena Corte
Suprema de Justicia, Corte Nacional de Justicia, como se la quiera llamar. Pero el problema es toda la arquitectura de la institución denominada justicia, que no funciona. Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, solo en la ciudad de Quito, tenemos colapsado todo lo que es el área laboral. Una audiencia lo dan de aquí a un año. Está colapsado todo lo que es las investigaciones penales por parte de la Fiscalía. Está colapsado lo contencioso administrativo, lo contencioso tributario. Es decir, no funciona la base del sistema de administración de justicia. Aunque mejoremos todo lo que sería la conformación e integración de la Corte Nacional para darle independencia, lugar al cual siempre quieren estar los políticos, especialmente aquellos que tienen fuero. Por eso les interesa mucho, especialmente la sala penal, para cubrirse las espaldas. Pero la sociedad en sí está desprotegida. Por eso insisto, tenemos que buscar nuevos mecanismos para evitar el abuso de la prisión preventiva, nuevos mecanismos para financiar a la administración de justicia. O sea, el problema es global y no puntual. El problema ni comienza ni termina en la Corte Nacional de Justicia ni en el Consejo de la Judicatura, que además solo tiene 5,000 empleados, más empleados que los jueces que existen en el país. Pero demos una solución al área penal, demos una solución a lo que es el proceso de rehabilitación que nadie sabe cómo hacer, porque todo el mundo está pensando solamente en la crisis que ahora tiene una cárcel en Guayaquil, pero no a nivel nacional. Cuando ya se han planteado soluciones, por ejemplo, que la rehabilitación sea manejada por los municipios, bajo el concepto que la rehabilitación solo se mejora con el trabajo. Pongamos a los presos a producir ahí la basura orgánica haciendo abono o adoquines para las calles. Pero mire usted que hay programas, pero veo que simplemente nos vamos solamente por lo puntual, por lo momentáneo, por lo político y no por lo general. Por eso, insisto, el presidente de la República se equivoca al querer plantear en una consulta que desaparezca el Consejo de la Judicatura, olvidándose de los otros problemas. ¿Por qué no discutir lo que yo planteo en este programa, la gratuidad de la justicia? Gratuidad, sí, al que no tiene dinero, pero a los que tienen que paguen ellos lo que es los costos del Estado frente al pedido de administración de justicia. Entonces, busquemos, analicemos, profundicemos los temas que nos permitan realizar un nuevo diseño de la arquitectura institucional de la administración de justicia, para que en todas las provincias tengamos verdaderos jueces de todo nivel, verdaderas cortes de apelación, y no solamente estemos pensando en llegar a Quito a la Corte Nacional o por una acción extraordinaria a la Corte Constitucional. Entonces, mi visión es que debemos ya comenzar a analizar estos temas de forma puntual, desarrollándoles como se ha venido trabajando desde hace algunos años con un grupo de abogados. Doctor Ollarte, por favor, déjeme darle la bienvenida a Javier Segarra, que se integra desde ya a la mesa de diálogo. Javier, para que continúes con el doctor Ollarte, con el doctor Oleas, como gustes. Buenos días, Javier. Gracias, Ramiro, y buenos días, doctor Ollarte y doctor Oleas. Un placer tenerlos, aunque sea por la plataforma, pero siempre es un gusto conversar con ustedes. A veces uno se pone a pensar, doctor Ollarte, si la institucionalidad del país es tan difícil consolidarla. Bueno, sí es complicado y nos hemos pasado 190 y pico de años en esto, cambiando el modo de designar jueces, el modo de integrar órganos, cambiando la estructura, el pan del día. Y a mi juicio la cosa no va por ahí. Mira, a ver, en el tema judicial, que es el que está de moda esta semana, ¿no? Por la renovación de la Corte Constitucional, por los problemas del Consejo de la Judicatura, etcétera. Nosotros hemos intentado, salvo un sistema a todos. Sí se han nombrado, por ejemplo, a ver, vamos, Corte Constitucional, Tribunal Constitucional, Tribunal de Garantías. Hemos tenido miembros natos con la Constitución del año 67. Hemos tenido nombramientos realizados por el Congreso a base de ternas. Hemos tenido el sistema del concurso. Con la Corte Suprema hemos tenido cortes integradas por nombramiento presidencial. Por nombramiento presidencial con anuencia del Congreso del Senado. Hemos tenido nombramientos realizados directamente por el Congreso, que era el que duró muchos años, hasta el cambio del sistema por el de cooptación, ya lo tuvimos. Y el sistema de cooptación, yo recuerdo que la Corte Suprema del 97 siempre fue catalogada, independientemente de las críticas que naturalmente deben recibir los jueces. Si un juez no recibe una crítica, debe buscarse un psiquiatra nomás, porque no debe estar ahí, ¿ya? Entonces,
resulta que decíamos que era una buena corte y el sistema de cooptación a la larga quebró. Tanto quebró, a pesar de haber tenido buenos jueces, que nos fuimos al sistema del concurso. Solo nos falta un sistema que probar, que es el de la elección. Y vaya y vea cómo es en Bolivia. La elección del Tribunal Constitucional Plurinacional, la elección del Tribunal Supremo y del Tribunal Agrario. Vaya y vea cómo es. ¿Ya? Entonces, si vamos a seguir en el Ecuador planteando la solución de las cosas a partir de cómo se nombra, cuando lo importante no es cómo se nombra, sino a quién se nombra. Que si el concurso es abierto, que si el concurso es cerrado, que si el presidente propone, que si no propone, que si divides el poder, que si no divides el poder, y empezamos a cavilar de dónde vendrán tales jueces, no serán puestos por el ministro de gobierno. Bueno, ya. Al final la gente sale de algún lado. Y mientras tú no quieras tener propiamente jueces competentes, independientes e imparciales, no los vas a tener y punto. No los vas a tener y punto. Es decir, jueces competentes en el sentido de que sabe lo que va a hacer. Con concurso no lo vas a lograr eso. No lo vas a lograr. A ver, ¿acaso nosotros sabemos que la gente es realmente independiente? ¿Cómo yo adivino que alguien no va a recibir una instrucción? O sea, eso es lo que uno aspira, porque además es el deber del juez no ser un tipo que le instruyan desde otras funciones del Estado para tomar decisiones. Que el juez sea imparcial, que resuelva según el mérito del proceso, no según la carita del marchante, no si te cae bien el un justiciable y te cae mal el otro justiciable. O si algo le debes, o alguna cosa, o recibes un mensajín, a ver, bueno, ¿cómo podemos tener eso? Esa es la pregunta que no solo en el Ecuador. Yo recuerdo que un buen amigo, profesor gringo, siempre nos decía, no hay peor sistema de designación de jueces que el que cada uno tiene en su propio país, porque en cada país vienen las fallas del sistema. Es decir, tú no tienes un sistema, por más bien que lo quieras hacer, al final terminas nombrando a alguien y ojalá que no te avergüences mañana el nombramiento, decir, chuta. O sea, lo que terminó pasando, es decir, no te lo imaginaste, no te lo esperaste. Por eso hay que ser duro con los jueces. Por eso es que uno no puede ser, le digo, esto es una responsabilidad, uno no puede ser aplaudidor ay, qué grandioso. No. Andy, ve lo que le hacen al resto. Sí, a ver, ¿por qué razón crees tú que lo que un juez le hace a otro no te lo va a hacer a vos también? Esa es tu esperanza es esa. Que se friegue a Raimundo y medio mundo menos a mí. Eso no va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, es un tema muy complejo. Si alguien tuviese la respuesta, oye, le pondríamos estatuas en todo el mundo, tendría esa persona. Pues sí, de eso nos pasamos hablando aquí, en Chile, en Perú, en España, en Estados Unidos. En todas partes se habla de este tema. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es qué es lo que terminas nombrando. O sea, porque cuando la gente empieza a ver, fue nombrado la Corte Nacional o la Corte Nacional tal otro, ¿y quién también será? Bueno, sí, pero eso es el sistema, ¿no? Mientras no quieras, no va a ser de otro modo. Doctor Oleas, ¿a quién nombramos? Dice el doctor Ollarte. ¿A quién nombramos y qué sabemos qué requisitos podemos establecer? Si, como bien dice el doctor Ollarte, hemos probado de todo. ¿A quién nombramos entonces? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer para nombrar a quien tiene una responsabilidad enorme en el país? A ver, el problema no solo está en el nombramiento, porque se puede poner requisitos básicos, por ejemplo, en la justicia, para ser juez por lo menos 10 años de experiencia de primer nivel, que vayan a la Corte Provincial con 20 años y a la Corte Suprema con 30 años, cosas básicas que nos permite controlar la experiencia y naturalmente la formación que tiene una persona, porque no puede llegar a la Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional de Justicia, una persona con 35 años. Yo creo que le da el equilibrio a una persona para tener unos conocimientos. Pero hay una parte fundamental que nosotros estamos descuidando, que es el control de ese juez, calidad y cantidad. Yo cuando hice una investigación, por ejemplo, había jueces en Guayaquil o en Quito, que dentro de la misma área, mientras un juez dictaba, por decirle, 100 sentencias al año, el otro dictaba 10, cantidad. Después la calidad de todas las sentencias que habían dictado, cuántas subieron en apelación y cuántas fueron revocadas, calidad.
Entonces no se puede juzgar o calificar subjetivamente, sino profesionalmente. Y entendíamos que para eso está el Consejo de la Judicatura, pero nosotros han sido incapaces de hacer una evaluación. Y las evaluaciones, ya le digo, son cuantitativas y también de calidad. O sea, yo creo que ya deberíamos de establecer ciertos parámetros, porque dejarles a los jueces sin control es una barbaridad. Mire usted, ¿por qué no funciona, por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un juicio de 12 años? Analicemos qué es lo que está pasando. Falla la ley de origen, falla la Contraloría que está emitiendo glosas sin sentido, en la parte tributaria lo mismo, pero aquí no hacemos el análisis de las causas. Por ejemplo, en materia laboral, el problema es que tenemos un código caduco de 1935. Yo había propuesto que para descongestionar el área laboral, lo único que hay que hacer es que los señores inspectores de trabajo conozcan los reclamos y todo lo que es reclamo por no pago de sueldos, surgen el pago inmediato, porque es un derecho adquirido, ya trabajé. ¿Qué tengo que discutir ante un juez? No me pagó, ya trabajé, ordene el pago. Entonces las otras causas sí van a conocimiento del juez, porque él tiene que emitir una resolución motivada. Entonces, como le dije, el problema es global, no es puntual, no es aquí en el hijo. Ahora, por ejemplo, acabamos de nombrar a 3 jueces para la Corte Constitucional. Ya comenzamos a ver, dice, de qué vertiente ideológica serán. No importa, analicemos de cada un año qué han hecho, cuántas resoluciones dictaron, cuántas estuvieron bien motivadas, pero ninguna persona puede quedar al margen del control. En arca abierta el justo peca a todo nivel. Comencemos a vigilar y establecemos estas normas básicas que nos permitirán, en definitiva, hacer una evaluación de todo el sistema de la administración de justicia. Aquí, ¿por qué no funciona? Por ejemplo, en la parte penal, el país se acostumbró a que nosotros tengamos una policía con generales y desde hace más de 30 años venimos diciendo ni chapas ni generales, sino policías profesionales. Vaya ustedes, pregunten si en Estados Unidos hay general de la policía. Acá hay 20 generales, 20. Y los policías de tropa antes los formaban en 3 meses con uniforme a las calles. En Estados Unidos les formaban naturalmente 2 años de preparación y salen agentes investigadores. Esa es la diferencia. Entonces, mire usted, tenemos un esquema caduco que no ha podido perfeccionarse, mejorarse, porque solo estamos viendo a quién nombrar. Y si me nombran para administrar un mal sistema, el fracaso es anunciado. Entonces, comencemos a analizar. ¿Es conveniente el sistema actual de administración de justicia? ¿Podemos perfeccionarle, como yo le propongo en el área, por ejemplo, laboral? Ya tenemos que perfeccionar un código del trabajo. Aquí todo el mundo busca que le despidan por la indemnización por despido. ¿Qué cosa más ilógica? Aquí, en el Ecuador, los únicos que tienen derechos constitucionales y legales son los que tienen contrato de trabajo. En un país donde 2 millones tienen la garantía total de la ley, de la Constitución, de los jueces, de las cortes, y los 6 millones de desocupados no tienen la protección de nadie. Entonces, estos son los problemas. Por eso le digo, no es tan simple analizar el problema de la administración de justicia en base de desaparecer o no un órgano del sistema, o de cómo se califica o ingresa a los jueces. Le hago una pregunta al Consejo de la Judicatura actual y el anterior. ¿Han hecho una evaluación de todos los jueces a todo nivel para ver si están o no trabajando? No lo han hecho. Y por eso tenemos al señor Chucky Cere, que causó todos los desastres con el caso del Universo, todavía ahí de juez en la Corte Provincial de Hues. Porque nadie le evaluó, nadie le calificó, nadie calificó lo que él hizo tanto daño al país. Entonces, esa es la realidad de nuestro sistema, lamentablemente. Gracias, doctor Ollarte. No sé, Gracias. Doctor Ollarte si y doctor doctor... Ollarte quiera preguntar Sí. o acotar más. Si Sí. no, que continúe en el panel, por favor. Simplemente ya creo que para concluir, doctor Ollarte y doctor Oleas, ustedes han hecho una explicación súper extensa, ¿no?, de qué es lo que deberíamos hacer para tener una administración de justicia eficiente. Pero es un entuerto total. Es un entuerto total. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la salida más rápida? Porque si no, como decía el doctor Ollarte, nos vamos a tomar 196 años más buscando la administración de justicia ideal. Yo, por ejemplo, tengo un juicio de sucesión hace más de 20 años. He pasado por todos los canales habidos y por haber, y hasta la fecha nada. El tema que usted acaba de abordar, doctor Oleas, trabajadores formales, que ni siquiera lo que está estipulado en la ley se respeta.
Peor, ¿qué pensar de las personas que no tienen pues un sustento jurídico atrás? Entonces, viendo estos ejemplos muy particulares, definitivamente aquí no hay administración de justicia. A ver, doña Verónica, aclaremos las cositas. Aclaremos. Antiguamente, yo recuerdo cuando yo trabajaba con el doctor Santiago en radio, y él decía, la vida útil de un abogado son 2 juicios ordinarios. Claro, eso que usted dice, ¿no? 20 años, tus 40 años ya acabaste tu vida útil Luego. Como abogado. Y él siempre veía, yo le decía que era envidioso. ¿Por qué? Porque le decía, usted saca casos muy rápido. Yo digo, claro, es la justicia constitucional. ¿Cuánto nos demorábamos de los amparos? Yo debo hacer presente que en el año 2003 el Tribunal Constitucional estaba al día. Es decir, las causas en el Tribunal Constitucional no duraban nada. Yo alcancé a disfrutar aquello, en el que tú presentabas una acción de amparo y en mes y medio, 2 meses tenías sentencia del Tribunal Constitucional, o sea, de sentencia de doble instancia. Así era. Una acción de inconstitucionalidad, ¿cuánto te demoraba en el Tribunal Constitucional? Gritando, llorando y echándote al piso 6 meses, cuando mucho. Cuando no eran 3 meses, 2 meses y medio, eso era. Con la Corte Cervecera empezamos a exacerbar los plazos. Y lo que usted me dice, esto de los 20 años, en la Constitucional hay gente que tiene su caso hace 12 años y no ha sido resuelto. Es decir, usted sí tiene casos 2010 todavía sin resolverse en la Corte Constitucional actual. Entonces, yo no entiendo por qué se pone en el reglamento de la actual Corte, en la Corte de 2019, el tema del orden cronológico cuando es una mentira. Cuando la Corte Constitucional, comenzando por su presidente, y lo voy a decir con mucha pena, resuelven un caso de los propios funcionarios, porque hay que leer todos los fallos de la Corte para criticarle a la Corte o para decir que es una buena Corte, porque esto de decir, yo sé que es una buena Corte porque me ha dictado un fallo estimatorio a mí, o porque el caso que yo conozco, no. Cuando uno escribe, usa todos los fallos, todas las sentencias, no las que me gustan y no las que no me disgustan, todo. Entonces, encontrarse con un fallo de la Corte, por un caso promovido por los propios funcionarios, que se resuelve en 2 meses y medio, una inconstitucionalidad de conveniencia. ¿Por qué? Porque los miembros de la Corte Constitucional no queremos estar regulados por la LOCEP, salvo de modo subsidiario, y me lo saco con una declaración de constitucionalidad en 2 meses y medio, y la gente que está 12 años en la fila, hay gente que se muere en la Corte Constitucional esperando fallos. Pregunta a los jubilados, ¿cuál es el tratamiento que le ha dado esta Corte progre a los jubilados? Entonces sí hay que preguntarse, y en eso discrepo abiertamente con don Medardo, ¿de cuál es la ideología de los jueces? Por supuesto que sí, porque una Corte Constitucional juzga la política. Eso es lo que hacen las Cortes Constitucionales, y por eso es que los fallos de las Cortes Constitucionales son tan complicados y tan debatibles. Me refiero al caso aquel que conocemos todos, que si el aborto por violación, que si el aborto libre, que si el aborto acá o allá, que si el matrimonio gay o no matrimonio gay, más allá del eufemismo que utilizas. Porque ahí sí, porque a ver, perdóneme, yo lo único que aspiro a un juez no es que sea de derecha, de izquierda, de centro o lo que sea, es que al menos tome la Constitución y la respete. Porque yo soy derechista, pues entonces yo también me puedo ir a la Corte y cantarme sobre la Constitución y sentarme sobre la Constitución. El papel aguanta todo y a mí nadie me puede decir nada. Entonces yo sí puedo sacarme todas las normas progres que tiene la Corte, la Constitución, y listo, hayan quedado. No importa lo que dice el artículo 67, no importa, yo estoy sobre la Constitución. Eso es peligrosísimo y eso es lo que se hizo y se permitió en la actual Corte. Fallos que sobrepasan la Constitución. Entonces olvídate de la Constitución. No necesitas una Corte Constitucional para pasarte la Constitución. Si es para todo lo contrario. Que las cosas van a la Corte, sí es. No decir que las cosas no llegan. Ahí están todas las puertas de entrada. Lo que pasa es que si además tienes una Corte que empieza a decir en absolutos no, bueno, no te has dedicado 3 años a decir eso. Yo espero que los 3 nuevos jueces lo hagan bien. Esa es una aspiración, obviamente. Pues no voy a ser tan estúpido de pretender, ojalá que les vaya mal y que lo hagan mal. No, yo tendría que estar mal de la cabeza, francamente, para pensar de ese modo. Pero esas confianzas ciegas yo no las tengo. Y sí, el tema político es importante, porque incluso un magistrado constitucional, y por eso los tribunales y cortes constitucionales se reparten pues en el mundo, pues no vienen de una sola vertiente. En general tienes al gobierno, al legislativo y a la Corte
o Consejo de la Judicatura nombrando. Ese es el sistema habitual, como en Colombia, en Chile, en España, etcétera, Alemania, de cómo haces los nombramientos. ¿Por qué? Porque si tú cargas la mano ideológica en un tribunal constitucional, pasan cosas y al final desequilibras absolutamente. Incluso existe mucho la tentación de como tienes tanto poder y poder incontrolado, abuses de ese poder. Eso es lo peligroso. Entonces, yo no me refiero, y nunca me voy a referir, al caso grande, ese que todo el mundo critica o que todo el mundo festeje, que todo el mundo comenta. No, el caso chiquito, ese de Juan Piguave, ese que no lo conoce nadie, a ese que se lo han pisado nomás en la corte, que luego de 10 años agarran y le sacan un fallo. Yo leo todos los fallos de la corte, porque me toca, no me toca de otro. Entonces, encontrarte un fallo en el que el juez tergiversa hechos del caso. Por ejemplo, yo no sé por qué hace esto la corte. Yo alguna vez hablé con algunos sentencias y dije, ¿por qué hacen esto? Un tipo viene y le pregunta a la corte, le dice, deme dictamen de conformidad de vía para la convocatoria de una asamblea constituyente, de plenos poderes para cambiar la constitución. Y el ponente Ramiro Ávila le tergiversa, le dice, plenos poderes para ejercer el poder absoluto, para nombrar funciones. No dice eso el pedimento dice plenos poderes para cambiar la constitución. Las constituyentes tienen plenos poderes ¿para qué? Para cambiar las constituciones, no para otra cosa. Y le tergiversa y le niega diciendo que los plenos poderes son abusivos, esto y el otro, brutal. Y uno dice, ¿por qué además se hace eso? Si con el dictamen de conformidad de vía el pobre fulano tiene que ir a buscarse 1.800.000 firmas en 6 meses. No lo va a lograr. Entonces, pero ¿por qué tienes que uno puede tener ideas sobre lo que debe decir o no la Constitución y sobre la interpretación que se debe o no dar a la Constitución, pero de llegar al extremo de tergiversar hechos del caso es brutal. Eso es peligroso. A mí eso me asusta, me espanta ver gente que te escribe fallos y tú dices, pero ojo, Doctor, se leyó la Constitución española y no la ecuatoriana. Es decir, ¿qué está pasando acá? Siguiendo invocando... Ojalá que nos vaya bien. Seguir invocando su capacidad de síntesis, doctor Ollarte, un poco para que el doctor Oleas no se quede ahí también atrás. Mire, se han tocado varios temas que son interesantes. Me han dado palo por la cooptación y por la línea política. No importa. Lo que quiero es, el presidente va a presentar una reforma judicial. Esta reforma judicial tiene que tener parámetros claros. Yo coincido con el doctor Oleas que la justicia no tiene que ser gratuita. Tiene que ser gratuita para temas de alimentos, para temas, por supuesto, que tienen que ver con familia. Pero temas financieros se debe de pagar. O sea, se debe pagar y se debe pagar bien, ¿ya? Porque no es que un abogado cobra barato por esos temas, ¿no? Porque la judicatura no debe cobrar y con eso se financia un poco para que se preparen mejor. Ha dicho la carrera judicial en una forma el doctor Oleas diciendo que deben de tener primero en primera instancia jueces ordinarios, pues Corte Superior, Corte Suprema, y poner requisitos. Pero estos requisitos tienen que ser universales para toda la función pública. No puede ser que un congresista de la República, solo por el hecho de ser bachiller o tener ciertos años, que son pocos, pueda acceder a la Asamblea Nacional, y el presidente de la República 35 años. Hay cosas que todavía no podemos empatar, guardar la uniformidad en la Constitución. Y seguir pensando en una reforma, doctor Oleas, cómo hacer un planteamiento desde la academia para que esta reforma cobre un viso de certeza para no esperar los 196 años que piensa esperar el doctor Ollarte, sino esperar un poquito menos. ¿Verdad, distinguido amigo? Las cosas son tan claras como esto. Una sociedad requiere una administración de justicia eficiente acorde al pedido que tiene la sociedad. Si los volúmenes de juicios crecen, porque tenemos ahora 17 millones de habitantes, no podemos tener el mismo número de jueces que tenemos ahora. Es una cosa lógica. Si no creamos más juzgados, se represan las cosas. Es un absurdo también que todas las cosas vayan a la Corte Constitucional. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, lo que mandó y está escrito en la Constitución, los jueces de garantías constitucionales? No los nombres porque no hay presupuesto, pero son indispensables.
Deberían tener de todas las ciudades y no una causa constitucional, sortearse y que vaya donde cualquier juez, sea de civil, sea de tránsito, sea penal. Mira, son unas distorsiones por falta de presupuestos. Pero si nosotros, por ejemplo, primera norma, los jueces tienen que estar nombrados o las judicaturas nombradas acorde a las necesidades que tenga la sociedad. Si en Guayaquil se presentan 100,000 demandas, no podemos mantener el mismo esquema de jueces, tienen que crecer el despacho de jueces y el presupuesto, ¿no es cierto? Y aquí no se analiza esas cosas. Entonces, tenemos un Consejo de la Judicatura, órgano de administración y de control que ha fracasado rotundamente porque a ellos les correspondía la planificación. Se crearon los jueces multicompetentes para mandar a pequeñas ciudades, bueno, como solución. Pero el problema de la administración de justicia es que nuevamente está colapsado, está represado. Le indiqué en el campo penal, 2 millones de delitos donde los delincuentes, al no ser investigados, porque el proceso en materia penal es la indagación previa a la instrucción penal, y todo un proceso larguísimo mediante el cual, para que el fiscal tenga los elementos necesarios para presentar un dictamen acusatorio y vaya a juicio. Si no hay presupuesto para eso, ni no hay fiscales, cambiemos todo el sistema de investigación, demos a los policías la facultad de investigar los delitos menores y entregar esa investigación a un fiscal para que les acuse. Entonces aprovechamos eficientemente los 50,000 policías que hay frente a los 1,600 fiscales que hay. Se han hecho estudios, se han hecho análisis, pero nuevamente no se están basando en las estadísticas, en las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y por eso tenemos este colapso. La Corte Constitucional ya está colapsada por la cantidad de demandas que hay y no va a haber solución, no va a haber un genio que pueda despachar todo lo que tienen ahí acumulado. Entonces lo que tiene que buscarse es otra solución, alternativas que viabilicen el conocimiento, trámite y pedido de las soluciones que requiere la sociedad, porque una sociedad que carezca de jueces que le den una solución a sus conflictos, es una sociedad que queda en indefensión. Tener un juicio de partición 22 años es una vergüenza que se lo diga en este medio de comunicación, porque 22 años por un juicio de partición, señor, si la partición es muy simple, inventarios, avaló, y ahí sí, repártase o remátese los bienes. Pero aquí se permiten esas cosas, ¿por qué? Porque simplemente el abuso de la administración de justicia, al no tener control, está a la vista. Entonces, que existen documentos de estudios, existen, pero lamentablemente el cuello de botella se llama Asamblea Nacional, donde van a legislar gente que no tiene idea de lo que es el sistema de administración de justicia y dictan las leyes a conveniencias. Peor ley que el Código Orgánico Integral Penal no puede haber. ¿Dictado por quién? Por gente que a lo mejor nunca tuvo ni siquiera un juicio penal. Entonces comencemos a debatir y comencemos a mejorar la calidad de los políticos, pero lo que usted dijo es cierto. 18 años puedo ser asambleísta. Pero señor, si ni siquiera debe haber adquirido conocimientos necesarios para desenvolverse en la vida y conseguir un trabajo, no para irse a legislar, a hacer leyes. Hacer leyes es la cosa más difícil que puede tener un país. Y lo digo como abogado con mucha experiencia. No es fácil hacer, pero aquí van los legisladores que en su vida han manejado un sistema de administración de justicia o han participado en el mismo. Hacer leyes. Entonces mejoremos el sistema político, mejoremos el sistema legislativo y vamos a mejorar el sistema legal que tanta falta hace modernizarse en la República del Ecuador. Cita está listecito, ese cuello de botella que usted cita está listecito para una guillotina. Queremos agradecerle al doctor Oleas y al doctor Ollarte, quedamos con tarea pendiente. Don Ramiro. Dígamelo. El tema de la justicia gratuita, no podemos volver al sistema de tasas, ya lo tuvimos. El hecho de que usted demande, y el doctor Oleas es abogado, si ha de acordarse, pues el hecho de que usted demande $3 millones no quiere decir que tiene 30,000 para la tasa judicial, eso no es así. Y el sistema de costas está establecido en la Constitución. Resulta que a nadie se le ocurre ponerlo. De hecho, la Corte Constitucional esquivó el tema del pago de costas legales. En el caso de Vistazo, lo iba a incluir, me dicen. El tema de, bueno, has tenido que litigar 10 años, has tenido que pagar abogados. Y ahí quedó. Entonces, sí es un tema que no es que no hay. O sea, ahí está y no se aplica, que es otra cosa. Y para requisitos, ya hemos tenido, pues antes era 20 años para ser miembro de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Y la cosa no va por ahí.
Bueno, como decía algún periodista, hay que ponerle una dinamita al IES en su momento, ahora hay que ponerle una dinamita a la Corte Suprema, Corte Superior, y que renazca sobre sus cimientos. Caballeros, buenos días, gracias por habernos acompañado, quedan muchas ideas, mucho diálogo pues todavía por verificarse y los comprometemos para otro momento, ya que vengan con la tarea hecha, unas propuestas claras para mandárselas al presidente de la República. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Un abrazo.